Santi, ¿vos eras el que no estaba en el grupo o estoy loco? Sí, ahí les iba a mandar un mensaje, así quedaba en el chat. Ahora les digo yo si quieren. Con un minuto. Dale. ¿Cómo continúa la mañana de ustedes? ¿Tienen clases dónde? ¿Tienen clases presenciales? No. Lo que es práctico, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tienen después? Por ejemplo, tenemos gimnástica a las 12 en Unión. No, ¿y hoy? ¿Nada? ¿Después de esto? Eso, hoy. ¿A las 12 recién? Sí, pues filosofía la tenemos el jueves con otra materia. ¿Se va entendiendo, chicos? Media tedioso el capítulo número 1, después se pone bomba. Gusi, después o nos podés decir después dónde podemos buscar todo esto en los PDF que nos mandaste de los libros para poder empezar a estudiar. Porque yo la otra vez ¿No les mandé 4 libros? Sí, los PDF. Sí, y no los pudieron abrir. Les voy a mandar más libros, sí. Pero esos los primeros 4 son, a mi entender, los de mayor importancia. Yo porque quería saber dónde podíamos empezar a buscar. Si vos no decías aún. Buscar en relación al capítulo 1. Lo que estamos viendo, el plano transversal y todo esto. Bien. Yo tengo un montón de libros más y ahora después me fijo. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, creo que están todos, ya dejé de admitir. Selena, hola, ahí recién te veo. ¿Puede ser que vos no hayas ingresado a ninguna de las 2 clases? Estoy loco. Sí, la primera sí. Ah, la segunda no. No, la segunda no, pero ya hice las actividades. Bánquenme con esto, porfa. Es un garrón que yo tome la asistencia, pero se me complica. ¿Están ahí Morales? No. Sí. ¿Oriana? No. ¿Mariana Vázquez? Sí, si no vi. ¿Manuela Ramundo? Bien. ¿Jero Lombardo? Acá. Bien. ¿Rocío Medina? Acá. Bien. Lucas Martínez, sí. Mauro Garberi. Presente. Bien, Mauro. Mauro, ¿vos habías venido habías sumado a las otras 2 clases? Yo falté la última, pero vine la primera. Igual la tarea la hice. Tomás Bonzón, ¿lo conocen? Creo que sí. Sí, profe, pero no está, me parece. Gracias, Santi. Juana Santillán. Acá. Micaela Sena. Agustín Leguizamón, sí, lo vi. Federico Bello. Felipe Rodríguez, sí. Mariano de Río, sí. Leandro D'Ambrosio. Juan Sosa. Acá Leandro, profe. Acá Leandro, profe. Ahí está, sí. Bien, Alejo está. Bánquenme, que queda poquito. Igual son poquitos ustedes. Gabriela Edo, sí. Sí. Sí, acá. Sí. Juan Durán, sí. M. Herrera, sí. Josefina Maquiavelo, sí, se sumó. No es Josefina, ¿por qué te tengo como Josefina? Diana, sí. Mauricio Galván. Acá estoy. Julián Baco. No. Galo, sí. Juan lo acepté. Valen está. Tomás Novia está. Ya terminó, Juan y sí. Esteban González. Acá, Maxi. Bien. Forte.
Sí, acá. ¿Y Basilove? Bien, listo, no los aburro más, seguimos. Share screen. A mí no me nombraste, ¿eh? No, no importa, no importa. Los que no nombré es porque ya los fui Ah, ok, sumando. ok. Quédese Gracias. tranquilo. Sí, sí, sí. Segundo. Profe, Sí. me quedé en eje transversal, dirección horizontal y perpendicular al qué. Al plano. ¿Cómo? El eje transversal. Al plano sagital, ¿eso? Es Sí, perpendicular. Perpendicular al plano sagital, Selena. Listo. Bien. Vamos con el segundo eje. El eje vertical o también llamado eje longitudinal. Este eje le corresponde al plano transversal. Este eje le corresponde al plano transversal, ¿sí? Es de dirección vertical, estoy diciendo más de lo mismo, que parte desde el cráneo de la cabeza hasta los pies, básicamente. Y que también pasa por el centro de gravedad. Y por último, eje anteroposterior o eje sagital, perpendicular al plano frontal. Perpendicular al plano frontal. Corta al plano frontal. Y como que se ubica como una flecha, dicen los libros. ¿Sí? Profe, disculpa. Recién dijiste a la chica que el eje transversal es perpendicular al plano sagital. ¿No le corresponde en realidad? Juani, hay un ruido bárbaro, no te escuché nada. De última te lo escribo, porque... No. ¿Te escucha ahí o no? Sí, dale, a ver, de vuelta. Que vos le dijiste a la chica que el eje transversal es perpendicular al plano sagital. Sí, ¿No le corresponde? Corta el plano transversal. Le corresponde. Sí, yo te dije. Le corresponde el plano sagital. Le corresponde el plano. Corresponde el plano sagital, ¿eh? No sé qué te dije. Vamos de vuelta, escuchen. Plano sagital, eje transversal. Anoten eso, es clave. Plano sagital, eje transversal. Plano frontal, eje antero-posterior. Para, profe, anda un poco más lento. Sí, gracias, perdón. Plano sagital, eje transversal. Plano frontal, eje antero-posterior. Y plano transversal, u horizontal, eje vertical. ¿No dijiste que era el longitudinal o es lo mismo? No te escucho. Sí, lo mismo, perdón. Ah. Lo mismo. Eje Profe, vertical. ¿puedo repetir el último? Eje vertical o longitudinal es lo mismo. Bien. ¿Cómo? Profe, si puedes repetir el último. Plano transversal o plano horizontal corresponde con el eje vertical o longitudinal. ¿Sí? ¿Entendido? Profe, yo no puedo anotar el segundo. Plano frontal con el eje antero-posterior. Gracias. Por favor. Está buenísimo que me interrumpan y que me cuestionen y que no sé si criticar, pero que sí que cuestionen y que pregunten. Vamos a lo que quería Mariana, que son los movimientos. Profe, ¿y el eje corporal? No le des bolín, es el eje corporal. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener hay un eje que es como la posición anatómica, es el eje corporal. No le des importancia a ese eje corporal, así no nos mezclamos, así no nos confundimos. ¿Bien? Movimientos. Movimientos articulares. Esperen que voy a achicar esto, así yo veo también.
si no los veo todos ustedes y no veo nada. Ahí está. ¿Hay más movimientos? Sí, yo puse estas fotitos y vamos a ver si me acuerdo de algún otro movimiento, pero estos son los movimientos principales. Movimientos de abducción y aducción sería como el agonista y el antagonista, ¿sí? En grandes términos y hablando vulgarmente. Movimiento de abducción, que justo ahí en esa fotito está en inglés, es un movimiento que se va a alejar de la línea media del cuerpo. Movimiento que se va a alejar de la línea media del cuerpo. Es un movimiento lateral. ¿Sí? ¿Qué movimiento era, profe? Movimiento lateral, la abducción, abducción. ¿Sí? Movimiento lateral que se aleja de la línea media del cuerpo. No solo en los brazos, sino también lo puedo llegar a hacer con los miembros inferiores, con el tren inferior. Y la aducción es un movimiento hacia la línea media del cuerpo. ¿Sí? Yo tengo el brazo, como indica el dibujito, y si no tengo la pierna, como indica el dibujito, como que recupero brazos y piernas hacia la línea media, hacia nuestra posición anatómica de origen. ¿Bien? Gusi, ¿cómo se llama la aducción, no la otra? Abducción, abducción. Aducción, abducción. Uno es un alejamiento, el otro es un acercamiento. Y acá hay bastantes futbolistas, me parece, si no le erro. ¿Qué movimientos voy a hacer? Perdón, si yo hago movimientos de abducción y aducción, ¿qué músculo estaría entrando en calor para ir a jugar un partido de fútbol? O la chica también, obviamente. ¿El aductor? Excelente. Bien, Mariano. Excelente. Flexión y extensión, segundo cuadrito. ¿Sí? En este vamos a hacer, así me ven, hago flexión y extensión. ¿Qué me dice la flexión? Que es un movimiento de inclinación, que los huesos se van a acercar entre sí, se aproximan. Y que además hay un ángulo que va a disminuir, ¿sí? Hay una disminución del ángulo, en este caso de la articulación del codo. ¿Bien? ¿Se entiende? Lo ¿Me mismo en la repetís qué rodilla. dijiste, profe? Más lento, ¿Movimiento de qué dijiste al principio? De inclinación, Juana. Un movimiento de inclinación en donde hay una disminución del ángulo del codo en este caso, ¿sí? Y hay un acercamiento de los huesos. ¿Bien? ¿Qué dice la extensión? Todo lo contrario, como que es un movimiento de enderezamiento, ¿sí? En donde se van a separar los huesos, en este caso los huesos o las partes del cuerpo, como quieran llamarlo, y hay un aumento del ángulo en esta articulación. Disminución, un aumento del ángulo. ¿Bien? Profe, ¿los huesos qué hacen? Se alejan. Se alejan. Huesos o segmentos corporales, como quieran llamarlo, partes del cuerpo. ¿Qué le podemos llegar a agregar a la flexión de extensión? La hiperextensión. ¿Sí? ¿Es común? No, no es común. Es para gente bastante particular, bastante laxa, etc. ¿Sí? Pero una hiperextensión podría ser, si yo hago una flexión hacia... Bueno, no me están viendo, perdón. Pero yo hago una flexión hacia adelante, inclino el tronco, una extensión, una hiperextensión es la continuación de la extensión hacia atrás. Vamos con el tercer grafiquito que dice circunducción. ¿Sí? Ese movimiento une los 4 movimientos anteriores que vimos: abducción, aducción, flexión y extensión.
la circunducción, logra unir los 4 movimientos nombrados anteriormente. Y es un movimiento circular. En este caso, del dibujito, es un movimiento circular del hombro, pero también puedo llegar a hacer una circunducción de pierna. ¿Bien? Vamos con los movimientos de rotación, tanto externa como una rotación interna. ¿Bien? Este movimiento es, el externo obviamente es un movimiento hacia afuera de la línea media del cuerpo, y como que va a desplazar, en este caso el antebrazo, va a desplazar una parte de nuestro cuerpo hacia afuera, un segmento corporal hacia afuera. También lo podemos llegar a encontrar como una rotación lateral, ¿sí? O rotación hacia afuera, rotación externa, rotación lateral, rotación hacia afuera, son sinónimos. ¿Lo repetís por fin? ¿Sí? Me quedé en la parte media, profe. Perdón, vamos de vuelta. Rotación externa, ¿sí? Es un movimiento alrededor del eje longitudinal, ¿sí? Que es un movimiento que va hacia afuera de nuestro cuerpo, hacia afuera de la línea media del cuerpo. Y que yo después dije que podemos llegar a encontrarlo con el nombre de rotación lateral o con el nombre de rotación hacia afuera. Profe, ¿cómo era el arranque? ¿Movimiento? No entendí. Lo del arranque, ¿cómo es movimiento que arrancaste diciendo? Un movimiento rotatorio, dije. Un movimiento rotatorio hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera de la línea media del cuerpo. ¿Eso? Okay. Sí. Se aleja. Todo lo contrario a la rotación interna. Todo ese mismo movimiento, pero hacia adentro, ¿sí? Se acerca a la línea media del cuerpo. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Sí. Seguimos con la fotito de abajo. Dice eversión y dice inversión. ¿Qué dice? ¿Qué podemos llegar a decir sobre la inversión? Que es un movimiento de la planta del pie. Que es un movimiento de la planta del pie en el nivel de la articulación del tobillo hacia la línea media de nuestro cuerpo. Hacia la línea media de nuestro cuerpo. Este es mi pie. ¿Sí? Que lo podemos llamar supinación del pie. Vamos de vuelta. Inversión, movimiento de la planta del pie, es un movimiento de la planta del pie hacia adentro de la línea media. ¿Dónde se realiza esto? En el nivel de la articulación del tobillo. Y que también lo podemos llegar a encontrar como supinación del pie. ¿Sí? Eversión, movimiento de la planta del pie que va hacia afuera de la línea media, va hacia afuera de la línea media, también obviamente a nivel de la articulación del tobillo, y que se puede llamar, lo pueden encontrar como pronación del pie. No te contesté la pregunta, Mariana, todavía. No, ¿Dónde se puede encontrar, profe? La contestaste, nunca me acuerdo si supinación y pronación, cuál iba para afuera. Supinación, pronación. La eversión, no sé quién me estaba preguntando, es sinónimo de pronación del pie. La inversión es sinónimo de supinación del pie. ¿Bien? Gracias. Por favor. Supinación y pronación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en las posiciones corporales de supino y de prono? Bueno, la supinación, en este caso del
del antebrazo es con la palma hacia arriba. ¿Sí? Supinación, palma hacia arriba. Pronación, palma hacia abajo. Esto es, este movimiento se utiliza mucho cuando, no sé si hay gente que va al gimnasio, en donde, según como agarre la barra, ¿me siguen? ¿Sí? Va a trabajar o una parte del dorsal o una parte del pectoral, etcétera, etcétera. Después vamos a analizar, nosotros no analizamos, perdón, van a analizar en años posteriores. Pero si el profe me dice que agarre la barra con las manos hacia arriba, voy a trabajar una parte de mi espalda. Si trabajo con una parte hacia abajo, voy a trabajar otra parte muscular. ¿Se entiende? Y por último, encontramos lo que es la flexión dorsal, que me dice que es un movimiento del dorso del pie hacia la tibia, ¿sí? Hacia la cara anterior de la tibia. ¿Bien? Este movimiento sería mi pie. Esto es una flexión. ¿Me repetirías, por favor? ¿Sí? Flexión dorsal, movimiento del dorso del pie hacia la cara anterior de la tibia. Tibia peroné hacia la cara anterior de la tibia. ¿Bien? Y la flexión plantar me va a indicar una extensión de la planta del pie, hacia abajo. Muy, muy pronunciado este movimiento en lo que son la danza clásica y toda esa rama de las bailarinas. ¿Bien? ¿Flexión qué, profe? Flexión plantar, o plantiflexión, como quieran llamarlo. El otro flexión dorsal o dorsiflexión. Ahí acabo de fijarme que decía eso en el dibujo. Flexión plantar, Cele. Es la extensión de la planta del pie hacia abajo. Muy, muy presente en la danza clásica y en la danza contemporánea. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí, Con lo de inversión y eversión, sí. no entendí muy bien, o sea, ¿no me darías un ejemplo de algún movimiento o algo así? Pero ¿cómo te lo muestro? Pensá que es el movimiento de eversión, ¿sí? Es hacia afuera. Nosotros nos vamos a subir, mira, Jorge, no sé si alguien conoce los Bosu, los mini Bosu, ¿sí? En donde es para trabajar el equilibrio, principalmente para trabajar el sistema propioceptivo, que trabaja los propioceptores. En este caso, si nos subimos a un mini Bosu, de la articulación del tobillo. Y vos, yo te voy a pedir ahí, tenés que recuperar tu tobillo porque te lo lesionaste, porque tenés un esguince, y yo te voy a pedir que en esos mini Bosu vos hagas movimientos de versión y de inversión. De versión y de inversión. ¿Sí? Para trabajar primero los desequilibrios, para llegar a los propioceptores y para tener mayor estabilidad articular de ese tobillo. ¿Bien? Entonces, pensá que este es el pulgar y hace este movimiento. ¿Este movimiento cómo se llama? ¿Eversión o inversión? Eversión. Y el otro, inversión. ¿Sí, Jorge? Sí, perfecto, ahora sí, mucho mejor. Perfecto. ¿Qué más? Y yo si estuviese en el pizarrón haría una columnita y para darle un final a lo que es los planos, los ejes, los movimientos, vayan guiándose, por favor. Hacemos 4 columnas, ponemos planos en una columna, ponemos ejes en otra columna, ponemos movimientos en otra columna y ponemos ejercicios. ¿Bien?
Están las ¿Qué 4 tenemos que columnas, hacer, profe, planos, ejes, en cada columna? planos, ejes, movimientos y y ejercicios. Ahora tiro una fila. Y voy a poner planos, en la columna voy a poner sagital, que es el plano. En el eje voy a poner transversal. En movimientos voy a poner flexión y extensión. Y en el ejercicio voy a poner una sentadilla. ¿Me siguen? ¿El movimiento cuál, profe? Extensión y... Flexión. Y en ejercicio voy a hacer una sentadilla. Todo el mundo sabe lo que es una sentadilla, ¿sí? Después vemos si es según... Nada, una sentadilla puede llegar a ser profunda, puede llegar a ser media o puede llegar a ser un cuarto de sentadilla según el ángulo de la articulación de la rodilla. Pero no te lo da la fuerza, esa angulación o esa flexibilidad, sino que te la da, te la da la flexibilidad de la cadena posterior, ¿sí? No depende de tu fuerza de cuádriceps o de isquiotibiales la profundidad de la sentadilla. Nada, me fui, perdón, vuelvo. Segunda fila. Perdón, profe, es que me perdí en la primera porque no sé qué. Había quedado en lo de la columna, no puedo hacer la fila. ¿Qué era lo que había dicho? Nunca nombré columna. Vamos de vuelta, yo te dije que hagas 4 columnitas y que la primera fila, en forma horizontal, pongas plano sagital, plano, eje transversal, un movimiento de flexión y extensión, y te di un ejemplo de un ejercicio que era la sentadilla. ¿Eso? Plano sagital, transversal. Vamos con la segunda fila, plano frontal, eje anteroposterior, movimiento de abducción y aducción. ¿Sí? Y estoy en el gimnasio y voy a hacer un ejercicio de apertura o de vuelos laterales para hombros. Perdón, profe, ¿qué eje era? ¿Cuál le correspondía al plano frontal? ¿Qué eje? El eje anteroposterior. O también llamado eje. Juani, eje sagital. ¿Sí? Y llega al ejercicio y es un vuelo lateral o una apertura. ¿Bien? Y por último, última fila. Profe. Sí. El ejercicio dijiste uno. ¿Qué pasó? Apertura, dijo. ¿Apertura o un vuelo lateral? Con dos mancuernas. El movimiento que... Abducción y aducción. Última columna. Más lento, Gusi. Ay, Maggie, por Dios. No, yo la escribí, pero la próxima digo. Bueno. Bien, no, frénenme, está bueno que me frenen. Igual me voy a enojar, Maggie, porque me frenas. No, no importa. Última fila. El plano transversal, eje vertical. Plano transversal, eje vertical. Movimientos en el low motion. Movimientos de rotación. Y sigo en el gimnasio y un ejercicio puede llegar a trabajar, soy tenista, y puedo llegar a trabajar con una medicine ball, un giro y un lanzamiento de la medicine ball sobre la pared. Movimiento de rotación, repito, plano transversal, eje vertical, movimiento de rotación. Y estoy en el gimnasio y soy un tenista, tengo que mejorar mi revés, voy a agarrar una medicine ball de 5 kilos y la voy a lanzar contra la pared. ¿Quedó claro? ¿Venimos bien? Sí. Bien. Les cambio rotundamente de tema, quedan 10 minutos, apareció el cartelito. Y nos vamos, el PowerPoint es brillante, ¿o no?
Fíjense la calidad de la foto. Nada de precio, nada. Es tremendo. Aparte le meto un esfumado así, que lo encontré. Va a ser todo así, todas las fotos iguales van a ser. Bueno, escuchen, vamos con lo que son las cavidades corporales. ¿Cuántas cavidades corporales tenemos? Muchísimas. ¿Qué son las cavidades corporales? Son espacios cerrados, cavidades corporales o cavidades orgánicas lo pueden encontrar. Les cambié rotundamente de tema y es lo que nos toca ahora, ¿sí? Pausa. Son espacios cerrados que están dentro de nuestro cuerpo y son espacios limitados. Que nosotros vamos a encontrar dos bien definidos. La cavidad dorsal y la cavidad ventral. Repito, cavidades corporales son sinónimo de cavidades orgánicas, son espacios cerrados situados dentro de nuestro cuerpo y son totalmente limitados. Hay dos grandes cavidades que son la cavidad dorsal y la cavidad ventral. Y con esta foto vamos a seguir hablando. Vamos con la cavidad dorsal que está ahí en marrón o bordó. ¿Sí? Ubicada obviamente en la parte posterior, en la parte dorsal de nuestro cuerpo. Y tiene dos divisiones, o dos subdivisiones. Que es la cavidad craneana y la cavidad medular. ¿Bien? ¿Me siguen? No le den bolilla a la más grande, ¿eh? Estamos en la cavidad dorsal, cavidad craneana. Profe, ubicada en la parte dorsal y tiene dos subdivisiones, la cavidad craneana y la cavidad medular. Fíjate las flechitas ahí. Y vamos a hablar un poquitito de la cavidad craneana. Esta cavidad craneana principalmente va a alojar el cerebro. Craneana o craneal, como quieran encontrar. Y es el espacio en el interior de los huesos del cráneo donde se va a alojar el cerebro. Ahí se encuentra bien protegido nuestro cerebro. Y la cavidad craneana está formado por los huesos del cráneo, básicamente. ¿Se entendió? Dos cavidades bien definidas. Perdón, profe. Espacio en el interior, ¿qué más? De los huesos del cráneo, donde ahí esos huesos del cráneo van a proteger a nuestro cerebro. O el encéfalo. Sistema nervioso. ¿Bien? La cavidad dorsal, la siguiente subdivisión, es la cavidad medular, que obviamente va a alojar a la médula espinal. Y va desde la cavidad craneana hasta el final de la columna vertebral. Profe, ¿lo podrías repetir? Sí, va desde la cavidad craneana, ¿sí?, hasta el final de la columna vertebral. Hasta el final de la columna vertebral. No vimos dónde finaliza la columna vertebral, no importa. Después lo vamos a ver. Y en esta cavidad medular vamos a encontrar a las vértebras, obviamente, y a los nervios raquídeos. En esta cavidad medular vamos a encontrar a las vértebras y a los nervios raquídeos. ¿Bien? Selena está mirando como si no hubieses entendido nada, o va bien. No, va bien. Estaba leyendo lo de cavidad torácica y cavidad medular. Sí, mucho para leer no hay ahí, son 4 palabras. Pero bueno, alguien me habló.
Sí, ¿nervios qué, perdón? Raquídeos. Del raquis. No, tremendo cuadro, Luca, el que tenés ahí atrás. Ah, pero es Romano, ¿no? ¿Es Riquelme? No. ¿O es Maradona? No, no, es Riquelme. No, entonces, bueno, entonces no dije nada. Bien. Sigamos. El de Maradona está en el living. Ah, bueno. Bien, a ver, esperen. Que quiero ver si antes de que se corte. ¿Qué dice? Esperen, ya vuelvo. Ah, esto no. No vamos a llegar. No dije nada. Creo que no se van a llevar tarea porque ya eran dos. Espere que sigo. Eran dos actividades diarias. Una la hicimos al principio y la otra no vamos a llegar, así que sería una mentira darles una actividad que no vimos. Segunda cavidad corporal, y es más grande que la anterior, que se llama cavidad ventral, se llama cavidad anterior, o también se puede llamar celoma, con C. Cavidad ventral, cavidad anterior o celoma. Y está obviamente situada, ubicada en la parte anterior del cuerpo, en la parte anterior. La cavidad dorsal está en la parte posterior. Esta está en la parte anterior, ¿sí? En la parte de adelante. Y comprende básicamente todo lo que es el tórax y nuestro abdomen. Todo lo que es el tórax y nuestro abdomen. Y también se va a dividir en dos y después tiene subdivisiones. ¿Bien? La cavidad torácica y la cavidad medular son las primeras divisiones de la cavidad ventral. ¿Quién separa esas dos cavidades? El diafragma. Disculpa, profe, ¿era la cavidad torácica y cuál más? Y la cavidad medular. ¿Bien? Vamos con la cavidad torácica, no le den bolilla a la otra. Pero esas dos cavidades están separadas por el diafragma. ¿Principal músculo de qué sistema? Respiratorio. Excelente. Principal músculo respiratorio. En yoga te piden que respires con el diafragma. No sé si alguien hace yoga. Esa cavidad torácica se va a dividir en tres, ¿sí? Y está por encima, está en la parte superior del diafragma. En cualquier momento se corta. ¿Cortamos acá o...? Sí, no tiene sentido que hable un minuto más. Nada. Dejo de compartir, los miro 50 segundos. Bien. Díganme si quedó claro, les prometo que voy a ir más lento, ya me cagaron a pedo varios. ¿Se entendió algo de lo que vamos hablando? Prometo que escuchen, antes de que se corte, ¿a ustedes les conviene que yo les pase artículos por WhatsApp, por el grupito o en la plataforma? Por el grupito de WhatsApp. Por WhatsApp. Bien, perfecto. Igual le vamos a dar vida a esa plataforma. Bien, lo que encuentre se los voy a ir pasando. Prometo que les voy a pasar más libros. Tienen que alguien escribió. La diapositiva. Necesito que le agreguen a este chico, por favor, a Santiago. No sé quiénes son los administradores del grupo. Ya me dijeron. Bien, ahí me agregan. Chicos, hoy es martes, buena semana. Estudien, por favor. Nos vemos el martes que viene. No tienen actividad diaria, sí tienen para leer. ¿Bien? Se corta en cualquier momento. Gracias. Y cualquier duda, no duden en molestar por el celu. Dale.